Pero la razón de la muerte de las Mirabal fue por lo que ellas representaban en el ámbito político y social. No fue una violencia directa en contra de la mujer, sino en contra de ese paradigma que ellas comenzaban a representar y que con luz propia ya ellas iban trazando su camino al lado de sus esposos revolucionarios. Eso fue lo que realmente sucedió. Y David, tocando un poquito el tema de Janet Camilo, la ministra de la Mujer, que de hecho ese ministerio entiendo que debería de trabajar más que lo que hace, porque entiendo que hace algunas cosas, hace sus charlas, como tú dices, no está de más, pero debe de tener otro peso, debe tener otro protagonismo. ¿Tú te sientes representada por el No, Ministerio de la Mujer y Janet Camilo? Claro que no. Ok. Entonces, ese ministerio necesita hacer otras cosas por la mujer, porque la sociedad en general necesita hacer cosas, David, porque ya es algo que es alarmante. Que rayen es lo ridículo alarmante, como sociedad. entonces es preocupante. Sí, con el tema de los medios de comunicación y cómo expresan, cómo hacen las noticias, hay que bajarle un poquito al tono. Sí. Hay que bajarle un poquito contigo. porque somos crueles a veces en cómo presentamos las noticias. Este tipo de noticias no necesita específicamente ser contado con el tal drama ocurrió. Entonces, hay que bajar un poco porque incluso eso alimenta el morbo de mucha gente y de muchas personas que están pensando hacer cosas iguales y ven por ahí en las noticias algunas cosas y bueno, pues se pueden eso motivar, los sí. motiva, sí, hay muchas cosas. Entonces, son temas que también se han tratado desde el mismo Ministerio de la Mujer que ha participado para el manejo que deben de dar los medios de comunicación a las noticias, pero en este punto lo más importante no es el manejo que le den los medios a la noticia. Es que el hecho no se concretice. Que el hecho en sí es lo más grave, es lo peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar, para erradicar este mal que nos está afectando y que hoy está afectando a una familia y que mañana puede ser a ti, puede ser a mí, que Dios libre, pero lamentablemente nos puede ocurrir porque tenemos una sociedad de tantos hombres machistas y de tanta violencia que uno no descarta y que encima de todo eso hay familias que tú las ves y tú, bueno, entiendes que una hermana tuya, tú entiendes que tu hermana está teniendo quizá una relación de pareja bien y llega un momento en que tu hermana llegó con el ojo morado porque su pareja la agredió, entonces tú dices, pero ven acá, yo pensaba que las cosas eran diferentes. Tengo un caso familiar ahora que estamos tratando en Higüey con una sobrina que nosotros, yo por lo menos desde fuera, mi hermana más adelante me contó de que había episodios de violencia, algunos indicios de que el individuo tenía rasgos violentos de manipulación y de todo esto, y luego entendí, ¿verdad? Y que no es fácil para la víctima identificar esa... de ese círculo. No, y primero, David, identificar eso que tú desde afuera puedes ver que es violencia. Entonces, cuando tú estás dentro, llega un momento en que tú estás viendo la situación como normal y empiezas a verlo, pero bueno, llega un momento que tú dices, ven acá, pero en serio, o sea, ¿es normal o no es normal? Hay algunas que no llegan a ese punto de darse cuenta. Exacto. Hasta que es demasiado tarde. Claro. Y entonces van a la justicia y la justicia, como en muchos casos, le da la espalda. Le da la espalda. Mira, ahora el Procurador General de la República ha hecho público algo a través de su red social de Twitter, la red oficial, la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General de la República en cuanto a los acuerdos con los agresores. Ajá. Dice que para que un acuerdo pueda ser válido tendrá que estar presente delante del juez la víctima y el victimario. O sea, que se van a llevar, son permitidos los acuerdos. Eso es lo que está diciendo, es que está establecido en la norma. Bueno, pero que no debería. Que sea derogada esa medida pero y arrancada de la norma. Que no debería. Por eso algunos fiscales se acogen, porque es algo que está legal, es legal. Que sea legal no necesariamente es correcto, pero es legal. Entonces el procurador ha dicho que a partir de ahora, para que el acuerdo o tenga validez, tendrá que estar presente el victimario y la víctima en el momento en que vayan a firmar un acuerdo.
y delante de un juez van a decir de ambas partes si están de acuerdo o no. Mira, David, en el caso de la señora de Nagua, la 17 estocadas, que al menos cuando decimos 17 estocadas, es un poco más suave que cuando nosotros estamos viendo en los medios. Son 17. Pero espérate, cuando nosotros eso vemos en los suena medios, feo como suena horrendo y es horrendo, David. Pero cuando tú escuchas en los medios que se hablan de esas 17 puñaladas, cuando tú ves esas imágenes que se presentan con esa arma blanca ensangrentada, o sea, eso a mí me da terror ver eso. Y realmente estimula al morbo, David, es cierto. Mira, ese señor había estado preso por violencia, por una situación similar. Una situación similar y está en la calle. Es decir, que para contener a los delincuentes la justicia no está sirviendo o el Ministerio Público está fallando cuando instrumenta un expediente muy flojo. Cuando van frente a un juez, el juez, si no hay elementos muy contundentes, lamentablemente con un buen abogado tendrá que ponerlo en la calle. Nueva vez si ese hombre, ¿a qué va a salir? A lo mismo. A terminar lo que hizo o a buscar otra víctima. Exacto, porque esa persona no se ha reformado ni se va a reformar. Entonces, es un tema que yo quiero saber también cuál es el tratamiento que se le da en la cárcel a este tipo de presos o internos, si son del nuevo modelo, que se le da, o sea, ¿qué se hace con ellos? ¿Se trata a nivel psicológico o simplemente tú te vas a pasar 10 o 15 años en la cárcel, te maltratamos de manera cruel también y tú cumples tu condena y de ahí sales como? Peor. Sales peor. Peor. Entonces, tenemos el caso del Pinito La Vega. Entonces, no se está tratando... ese agresor no se está tratando para que cambie de conducta o al menos para que mejore o tratar a ver por qué ese ser humano es así, por qué es violento, cuál es su historial, qué fue lo que vivió en familia. Si exactamente. Algo que él desarrolló en su relación. Exacto. Si la víctima... son tantos factores, son Pero tantas variables. Pero lo que te digo, que tiene que intervenir un psicólogo. Sí. Para tratar esos temas. Porque eso es de conducta. Eso es conductual. Eso es entonces, exactamente. Lamentablemente, el trabajo, si no se hace como hay que hacerlo, como debe hacerse, entonces, ¿en qué estamos?